No sé si se dieron cuenta mis hermanos, pero las grabaciones quedaron, el PowerPoint se ve muy pequeño. En, en cambio otros, una sola presentación se logró ver completo. Todavía no logro saber por qué. El, ¿Cuál será la razón? En algún momento voy a descubrir cómo hacer que la presentación y la grabación se vea completa. En la Bienvenido, computadora, mi... oiga, en la tecnología está jugando Surface. Sí, puede ser. Bienvenido, mis queridos hermanos, hermanas, hermano José, Pastor Guillermo, hermano Cristian, hermana Carolina, por conectarse, y a todos los hermanos también que van a ver esta grabación posteriormente. Esta es la última clase de Teología Sistemática 1 y luego ya le envié, de hecho, los tres exámenes de Teología Sistemática 1. El examen A, como les estaba comentando en el correo electrónico, el examen B, ustedes pueden utilizar sus tareas. Y para el examen C, que corresponde a las clases número 13 hasta la clase número 17, ustedes ven las presentaciones en PowerPoint para responder sus exámenes. En la última clase, que corresponde a la clase número 17, vamos a ver las distintas teorías respecto al pecado original y una doctrina de las iglesias del Occidente. Y uno de estas teorías son, recuerden, teorías, el trabajo teológico consiste, como lo estuvimos viendo al comienzo de la introducción de Teología Sistemática 1, en un esfuerzo. Consiste en un empeño de parte de los teólogos de interpretar la palabra de Dios. Este trabajo lo realiza todo el mundo. En ese sentido, todo el mundo está haciendo teología porque todos se esfuerzan en interpretar la palabra de Dios. Y toda la teología cristiana, evangélica, conservador, se basa en la Sagrada Escritura. Recuerden, la característica de la teología evangélica conservadora siempre se basa en las Sagradas Escrituras. Pero la diferencia entre uno y otro es que cada uno se esfuerza, iluminado cada uno también por el Espíritu de Dios, pero al mismo tiempo por la idiosincrasia, las características de la personalidad de cada uno de ellos, por la cultura, el temperamento también influye al momento de interpretar algún pasaje bíblico. Las interrogantes también son distintas que se plantean al texto bíblico y todos tratan de responder. Algunos son más osados, más atrevidos en responder y otros un poco más prudentes. Son un poco más prudentes para responder algunas preguntas y otros, cuando la Biblia han determinado que en realidad no responde a esta pregunta, entonces también no responden a una determinada pregunta. Estaba leyendo un libro de la Iglesia Luterana, por ejemplo, ¿por qué se salvan uno y los otros no se salvan? La Iglesia Luterana dice que la Biblia no responde ese tema. Si se responde, vamos a llegar al determinismo y prefiere no responder esa pregunta, que sí lo hace el determinismo o el calvinismo, pero la Iglesia Luterana no lo responde. Y le recomiendan también a todos los teólogos luteranos no responder preguntas que la Biblia no plantea y no desea responder tampoco. Por lo tanto, aquí cuando presentamos la respuesta acerca de cómo es que se traspasa el pecado de generación a generación o de Adán y Eva, estos son teorías, pero ayuda, sin embargo, a responder las interrogantes, las preguntas que se plantean los hermanos en nuestras congregaciones, tanto en la escuela dominical, los estudios bíblicos, después de una predicación, en la consejería pastoral, se presentan estas preguntas. Y estas son las respuestas eventuales que nosotros podríamos dar. Una de estas respuestas que se ha dado acerca de cómo es que se traspasa el pecado a los seres humanos es el pelagianismo, que fue ideado por Pelagio. Señala el pelagianismo respecto al pecado original que la justicia de Dios no permitiría la transmisión del pecado de Adán a los demás. Por lo tanto, el pecado de Adán y Eva solo lo afectó a él, pero no ha afectado a sus descendientes. Según lo que nos ha llegado y se nos ha dicho hasta ahora, de lo que enseñó Pelagio, porque también están apareciendo, yo sé, en los medios masivos de comunicación, trabajo de investigación,
algunos son disertaciones doctorales, de que Pelagio parece que no era lo que se nos ha enseñado acerca del pelagianismo. No creía lo que se ha dicho acerca de Pelagio, pero hasta ahora eso es lo que tenemos y lo que nos ha llegado, por eso lo presentamos. Según este punto de vista, entonces nosotros no somos pecadores porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Eso es lo que señala el pelagianismo. Todos los humanos nacen sin pecado y con una voluntad totalmente libre, es decir, el libre albedrío no se ha alterado al momento del pecado de Adán. Y todos nacemos sin pecado, como nació o fue creado Adán, así todos nosotros nacimos. Hay que tener muy en cuenta, mis hermanos, lo que señala el pelagianismo para comprender mucho mejor nuestra fe, comprender también nuestra posición, comprender nuestra naturaleza, porque en ese ejercicio de compararnos con alguna herejía, alguna religión, mejora nuestra comprensión de lo que creemos. Por eso que se deben estudiar estas herejías erradas. Son herejías, enseñanzas erradas. El pecado se esparce solamente por el mal ejemplo. Por tanto, la vida sin pecado es posible, decía Pelagio. Es posible vivir sin pecado, sin pecar. Eso es posible. Él era un pastor, no lo vamos a juzgar. Él era un pastor que estaba preocupado de que sus miembros de la iglesia a la cual él dirigía se comportaran de una manera cristiana, que dieran buen ejemplo, dieran un buen testimonio. Esas eran las preocupaciones de Pelagio, como de cualquier pastor de cualquier iglesia. Quiere que sus miembros vivan en santidad, desarrollen los frutos del Espíritu y sean sal de la tierra, luz del mundo. Qué mayor felicidad para un pastor esa, de que la persona a la cual el Señor le ha dado el privilegio de dirigir, la responsabilidad de dirigir, sean como Jesús. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso lo que intenta buscar algún pastor. Sean como Jesús, los miembros que dirigen. Y porque eso es lo que la Biblia enseña. Y eso era lo que quería Pelagio. Por eso él dice, la vida sin pecado es posible. Quería que sus miembros vivieran en santidad y que no pecaran. Eso era su intención. La muerte de Jesús se convierte solamente en un buen ejemplo. Él dice que el pecado no lo heredamos, sino solamente un mal ejemplo, y nosotros seguimos el mal ejemplo, por eso somos culpables y pecamos. Y Jesús, entonces, como nosotros no nacimos en pecado, no hemos heredado una naturaleza pecaminosa, no se requiere entonces una muerte que quite la culpa del cual nosotros no somos responsables porque lo hemos heredado de Adán y Eva. Por lo tanto, la muerte de Cristo es simplemente un buen ejemplo, nada más. No es una muerte expiatoria, sino una muerte ejemplificadora, como un buen ejemplo para los creyentes. La salvación entonces sería, desde este punto de vista pelagiano, sería solamente por medio de las buenas obras. Por favor, mis hermanos, usted me puede decir si alguna vez en nuestras iglesias se ha predicado algo semejante a lo que estamos estudiando con el pelagianismo. Yo sepa, no. Que yo sepa, no, porque supuestamente cuando se lee la palabra se toman, por ejemplo, Efesios, el don es un don dado de Dios, y se habla de que nadie es salvo por obra. Pablo lo dice de una forma categóricamente, que nadie es salvo por obra, porque de ser así, entonces la gracia no sería gracia, sino sería por obra la ley. Y la Correcto. ley no tiene efecto, no tiene efecto, no tiene recompensa, pero la gracia sí tiene recompensa porque es obra que no es hecho por el hombre, sino hecho por el Dios, por medio de Jesucristo. En la cruz del Calvario se hizo la redención y la reconciliación de todas las cosas, creadas, visible e invisible, lo que se ve y lo que no se ve. Así es. No sé cómo será la otra realidad en sus iglesias, mis hermanos, o pastores. Han predicado los hermanos en sus iglesias
algo similar a lo que enseñó Pelagio y el pelagianismo. No, hermano, no se nos ha comentado nada al respecto. Yo creo que es claro que es una herejía. Muy bien, muy bien. Perfecto. Yo tampoco, nunca he escuchado las iglesias que he estado. Yo sí he estado en una denominación. Me he cambiado de ciudad nada más, pero la misma denominación. En ninguna de las ciudades, ni tampoco he escuchado en otras iglesias esta enseñanza de Pelagio, de que nosotros no heredamos el pecado de Adán, de que el pecado se esparce solamente por el ejemplo, que nosotros podemos llevar una vida sin pecado, y eso es posible aquí en la tierra, y también que Cristo murió solamente como un buen ejemplo, y que podemos ser salvos por medio de las buenas obras. Jamás. Pero a pesar de eso, a las iglesias, principalmente pentecostales y las iglesias evangélicas, se le ha acusado de ser iglesias pelagianistas, de que somos pelagianistas. Usted mismo ha indicado, nunca se ha enseñado eso en sus iglesias, por lo tanto es una acusación injusta. No somos pelagianistas, no enseñamos eso que señaló Pelagio porque es una herejía, y todos los evangélicos, los protestantes también, sostienen el mismo punto de vista. Y John Wesley, el metodismo, los movimientos de santidad, todos declararon el pelagianismo como una herejía. Por lo tanto, no se nos puede acusar de ser pelagianos. Perfecto. La otra herejía es el semipelagianismo. Dice Hermano esta... Pablo, ¿Sí, Pastor Guillermo? muy buenas tardes, hermano. Entonces, la postura que usted está planteando está siendo entonces considerada como una herejía, entonces, ¿no? Así es. Correcto. Ya, Correcto. gracias. Son teorías del pecado original, pero el pelagianismo ha sido considerado como una herejía. Del mismo modo como el semipelagianismo que vamos a ver ahora. Aunque la humanidad ha sido debilitada, dice esta teoría, con la naturaleza de Adán, a las personas les queda libre albedrío suficiente para iniciar la fe en Dios. La naturaleza debilitada se transmite de manera natural desde Adán y de Eva. El semipelagianismo fue una herejía denominada también de los marselleses o del monasterio de Marsella. Corresponde a los siglos XVI y el siglo XVII. Se conoce como semipelagianismo también. Fue condenada en el Concilio de Trento por la Iglesia Católica Romana porque surge de los monasterios de Marsella. Y también el protestantismo está en desacuerdo con este punto de vista. Los puntos principales del semipelagianismo son: la gracia de Dios es necesaria para salvarse, pero el libre albedrío es suficiente para buscar y merecer dicha gracia y para perseverar en ella. Un enfermo se da cuenta de que está enfermo y puede hacer venir al médico, aunque solo la medicina le puede curar. No hay ninguna predestinación previa a lo que Dios ve en su presencia, que cada ser humano va a hacer, creer o no creer, decían los semipelagianistas. Los niños que mueren antes del uso de la razón, sin haber sido bautizados, la regeneración sacramental, se salvan o se condenan de acuerdo a lo que Dios ve que harían si llegasen a ser adultos. Es lo que menciona Francisco de la Cueva en el diccionario teológico acerca de los semipelagianistas. Más concretamente, y lo que se ha objetado o se ha imputado a los pentecostales de tradición de origen también de teología arminiana wesleyana, que son semipelagianistas. Si no son pelagianistas, son entonces semipelagianistas. Principalmente porque el semipelagianismo enseña la depravación parcial. Eso significa que la depravación no es completa. Afectó parte solamente de la naturaleza humana, pero no toda la naturaleza humana. Fue afectada parcialmente.
no ha perdido el libre albedrío, todavía tiene el libre albedrío, ha sido debilitado, pero todavía permanece el libre albedrío en todos los seres humanos. Por eso, de manera natural, pueden ejercer la fe en la persona del Señor Jesucristo. En eso consiste el semipelagianismo. Los evangélicos, y que son también arminianos, y los pentecostales, de origen wesleyanos, no enseñan el semipelagianismo tampoco, porque como estuvimos viendo la última clase, todos creen en la depravación total. Es decir, el pecado afectó la inteligencia, la razón, las emociones y la voluntad. No fue debilitada, como dice el semipelagianismo, sino que dice que fue destruida en su totalidad. Por lo tanto, no tiene libre albedrío, no puede escoger a Dios. En el almiranismo dice, a menos que la gracia preveniente le asista. La gracia preveniente, en el almiranismo, le restaura al ser humano la libertad, la voluntad, le restaura el libre albedrío. Dios le da a todo el mundo la posibilidad de poder creer en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tampoco las iglesias evangélicas y pentecostales son pelagianas, por lo tanto la acusación que se les plantea de que son pelagianas y semipelagianas es falso. No es verdad, porque todas las iglesias evangélicas y pentecostales adoptan el punto de vista de la depravación total. La humanidad no quedó parcialmente depravada, sino totalmente depravada. Por eso que también es considerada como una herejía, el semipelagianismo. Otra respuesta que se ha dado acerca de cómo es que se transmite el pecado de Adán y Eva a las futuras generaciones. Una de estas es la transmisión natural o genética. La transmisión de la naturaleza corrompida se basa en la ley de la herencia. No parece, no parece que exista una base adecuada para que Dios ponga una naturaleza corrompida en alma buena, dicen algunos. Son debilidad de esta teoría. No queda claro tampoco cómo Cristo puede tener una naturaleza plenamente humana que esté libre del pecado. Bueno, esa es una explicación, una transmisión natural o genética del pecado. Es decir, naturalmente, genéticamente, cuando se reproduce los seres humanos, se reproduce completo, de manera integral. Está el embrión, que es fruto de, de un hombre y de una mujer. Ambos son co-creadores, es decir, ambos crean y transmiten ambos de su naturaleza pecaminosa, transmiten a ese embrión esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ya el embrión en sí, en este primer proceso de desarrollo de un ser humano, ya viene con esa naturaleza natural, genética, donde se transmite el pecado. En eso consiste esta teoría. No sé si lo entienden mis hermanos. Yo creo que no está, no es muy difícil de entender, ¿verdad? Me preguntan si no ha quedado claro, por favor. Estamos respondiendo la pregunta, ¿cómo es que se transmite el pecado de generación a generación? ¿Cómo es que yo soy pecador cuando yo no estuve involucrado en el pecado de Adán y Eva? Aquí se está dando la explicación. ¿Está claro, verdad, mis hermanos? ¿O hay alguna duda? Sí, para mí queda claro, hermano. Yo me lo imagino así como el ADN, que se va pasando de generación en generación. Lo mismo con el Muy pecado. bien. Muy bien, hermano José. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver más teorías todavía. Más que confundir, no enriquece. Yo siempre cuando menciono estas distintas teorías, no lo veo como para confundir, sino más bien se enriquece nuestra comprensión de estas realidades espirituales, de cómo es que nosotros somos pecadores. La otra teoría es la atribución mediatizada. Consiste
en señalar que Dios le atribuye o carga la culpa a los descendientes de Adán a través de un medio indirecto o mediato. En eso consiste la atribución mediatizada. Dios le atribuye o carga la culpa a los descendientes de Adán a través de un medio indirecto o mediato. Recibe su naturaleza como consecuencia natural del hecho de ser descendientes, pero no como castigo, dice la atribución mediatizada. Bueno, esa es una postura, se le atribuye o se le carga la culpa. No se hereda de manera natural, como por medios genéticos, sino que se carga la culpa, se le imputa. Puede ser indirecto o mediato. Como consecuencia de ser descendiente de Adán nada más. No como castigo, sino como consecuencia de ser descendiente de Adán. Entonces, en ese sentido, se nos atribuye algo de lo cual nosotros no hemos sido responsables. Por el simple hecho de ser hijo de Adán, se nos atribuye a nosotros esa culpa. En eso consiste la atribución mediatizada. Es como, a ver, ¿cómo podría ser? Yo creo que en el ejército parece que podría dar un ejemplo. Cuando uno del grupo comete un error, se castiga a todo el grupo. Algo más o menos así es. Algo como Hermano eso. Pablo, Consiste en la atribución mediatizada. ¿Sí, hermano Juan? por ejemplo, volvemos un poquito para atrás. Por ejemplo, porque vemos, por ejemplo, a Caín y Abel. Pues Caín, ¿quién le dijo a Caín que matara a su hermano? ¿Qué le nació? ¿Qué le impulsó a hacer eso? Si Adán y Eva no tenían mal ejemplo. Antes, porque ellos no había una explicación que ellos habían perdido el paraíso, o se le explicó a ellos, entre comillas, pero cómo a Caín le nació matar a su hermano, si el pecado ya estaba, la maldición estaba impuesta en la sangre, no sé, digamos, en la conciencia estaba algo maquinando, porque Abel presentó algo agradable a Dios y a Dios le desagradó a Caín seguramente y le renace el celo y la envidia y mató a su hermano. Y la sangre, después dice, la sangre clama hasta el trono. Que Abel ya había fallecido, había muerto por mano de su hermano. Entonces, que da a entender, está clarito ahí, pues está, y después esto sigue. Todas las generaciones viene con un efecto, una influencia maligna. Lo llamamos adentro de nosotros el mal, estamos adentro de nuestra alma y si Pablo dice, Correcto. hay cosas que yo quiero hacer y no sé si se puede explicar bien ahí, pero ahí usted sabe ese tema ya, ¿para qué va a estar? Mm. Algo de esto. Y eso es justamente lo que estamos tratando de explicar. ¿Cómo es que se transmite ese pecado de Adán hacia nosotros? Acá es por medio de una culpa, una carga que se nos atribuye, se nos imputa. Nosotros no pecamos, pero como somos descendientes de Adán, se nos imputó ese pecado a todos nosotros, como consecuencia de haber descendido de Adán. Otro, otra teoría es el realismo. Mire esta teoría, ¿eh? Dice, la sustancia anímica de todas las personas se hallaba real y personalmente en Adán. ¿Qué le parece? La sustancia anímica de todas las personas se hallaba real, personalmente en Adán, seminalmente presente, según el punto de vista del traducianismo sobre el origen del alma, y participó de su pecado entonces. El traducianismo dice que, que cuando se produce la concepción del ser humano, se produce la concepción, se transmite esa naturaleza pecaminosa o el alma, se crea el alma en ese momento y esa alma está contaminada porque es producida o proviene esa alma de otra persona que también es pecadora. Por eso reproduce un alma pecadora. En ese sentido, también nosotros por descender de Adán y Eva,
porque provenimos de él, de Adán y de Eva, entonces se nos transmitió a nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y participamos Pablo, realmente de ese pecado. No es que se hermano nos Pablo, imputó, sino que participamos en el pecado de Adán y Eva. Nosotros estuvimos allí en el pecado de Adán y Eva. Eso es lo que quiere decir el realismo. Sí, Pastor Guillermo. con respecto a lo que hace mención, bueno, de repente se me da un poco la señal, ¿ah? ¿Mm? Eh, porque mire, estaba pensando lo que usted comenta y me venía el pasaje de Romanos, capítulo 5 y en el ¿Mm? versículo 12, dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Exacto. meditaba en este pasaje mientras usted comentaba las posturas que existen y creo que del momento en que Adán y Eva pecaron, entonces toda la generación que viene desde ahí en adelante hemos recibido esto, hemos heredado, en otras palabras, esto, y por ende ya el hombre a través del tiempo, cuando va creciendo la persona, el niño va creciendo, ya empieza a ver otras cosas y empieza a sentir cosas. Yo, por ejemplo, yo tengo una hija que tiene 7 años. Entonces ya ella ha ido pasando el tiempo y va descubriendo cosas, se va sintiendo culpable por cosas que ha hecho mal, que ha hecho bien. Entonces no se da cuenta que hemos heredado esto en cuanto al pecado. Así es, Pastor Guillermo. Y aquí estamos viendo de qué manera, de qué forma, cómo es que nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Por medio se nos atribuyó, acá en el realismo es que nosotros estuvimos realmente presentes en Adán. Todas las personas son culpables porque en realidad todos pecaron con Adán. No hay una transmisión o traspaso de pecado, sino una completa participación racial en el primer pecado de Adán y Eva. Es impresionante esta teoría del realismo. Nosotros estuvimos allí. El- de manera, bueno, acá lo dice, de manera anímica, de manera seminalmente presente, dice. Y realmente estuvimos presentes, por eso se llama la teoría realista. Hace bastante tiempo leí una obra de Ridderbos, Hermann Ridderbos, donde habla acerca del pensamiento del apóstol Pablo. Cita a un autor, él dice que nosotros también, siguiendo esta misma analogía, nosotros estuvimos en Adán pecando, nosotros pecamos con Adán, fuimos participantes, realmente estuvimos allí en Adán pecando con él. Pero el contraste sería que en la cruz del Calvario nosotros realmente estuvimos allí, también estuvimos allí presentes, realmente presentes en la cruz. Yo lo encontré fascinante, ese punto de vista, porque Cristo muriendo allí en la cruz y nosotros también espiritualmente estuvimos allí presentes muriendo con Cristo en la cruz y siendo sepultados juntamente con Cristo, realmente, no metafóricamente, sino realmente, así como estuvimos en el pecado de Adán y Eva. Bien, ¿se entendió este punto de vista del realismo, hermanos? ¿O queda alguna duda todavía? Se podría decir que sí, porque todos llegamos al mismo punto, pues si en el fondo, por cuanto todos pecaron, no hay ninguno bueno, no hay ninguno que haga lo bueno, todos están destituidos de la gloria de Dios, entonces ese punto deja jaque mate toda la respuesta en un punto esencial que al cual ya está escrito y no hay nada que hacer ahí. Solamente es teoría, teoría, como los sentidos que buscan teoría, nunca llegan a la verdad, pero la palabra es algo muy puntual. ¿Sí entiende, hermano Pablo? Perfecto. Bueno, de aquí las respuestas son en base a lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo es que se traspasa ese pecado? ¿Cómo es que nosotros somos pecadores? Y aquí están las distintas explicaciones. Porque se nos imputó a nosotros. O porque el- se engendró esa naturaleza humana, se transmite por medio de la procreación. O porque nosotros realmente estuvimos allí en el huerto del Edén pecando con Adán.
La otra teoría es la del federalismo. La corrupción y el pecado cayeron sobre toda la humanidad porque Adán, cuando pecó, era cabeza de la raza humana en un sentido representativo, gubernamental o federal. Los descendientes de Adán no son personalmente culpables hasta que realmente hayan cometido pecado, pero se hallan en un estado de culpabilidad y condenación al infierno por la atribución a ellos del pecado de Adán bajo el pacto. Distingue entre el pecado heredado, la corrupción, y el pecado atribuido, la culpa de Adán. Aquí entonces es una imputación del pecado de Adán sobre nosotros. Se nos imputa a nosotros. Esa es la idea. Porque Adán y Eva fueron responsables de toda la humanidad, eran representantes de la raza humana. Y como eran representantes, tomaron una decisión en representación de cada uno de nosotros. Nosotros no estuvimos allí presentes, no teníamos ninguna opción de estar de desacuerdo con Adán. Él era nuestro representante. Y como nuestro representante nos representó mal, todos nosotros sufrimos las consecuencias. Así como un presidente de la República, por ejemplo, Boric, toma la decisión de hacer una guerra con algún país, es él el que toma la decisión de pelear y enfrentarse a otro país en una guerra, en un combate. Pero todos nosotros sufriremos las consecuencias de esa decisión de un solo hombre. ¿Por qué sufrimos las consecuencias? Porque él es nuestro representante. Así también como Adán es nuestro representante, él tomó una decisión fatídica y se nos condenó a todos nosotros al infierno, se nos atribuyó a nosotros la culpa de él porque estábamos bajo un pacto. Heredamos la corrupción entonces por encontrarnos bajo un pacto. El pacto de las obras se le denomina a esta teoría. Hay otra teoría que es la teoría integradora. Distingue entre la persona individual y la naturaleza pecaminosa de la carne. Cuando Adán pecó, se separó de Dios, lo cual produjo la corrupción en él como persona individual y en su naturaleza. El pacto adámico es la base para esta transmisión y también para la maldición del suelo. Esta es una teoría ya más de la Iglesia reformada. El yo no es corrompido ni hecho culpable por la naturaleza genérica, pero esta naturaleza genérica sí impide que el yo agrade a Dios. No todas las personas pecan como Adán, pero el pecado de un solo hombre sí les acarrea la muerte y los hace a todos pecadores. Lo hace por medio del pacto adámico, un mecanismo paralelo al utilizado por Cristo para hacer justos a los pecadores, basado en Romanos 5, 12, 21. Por un hombre entra la muerte, por otro hombre entra la vida. Por un hombre entra la maldición, por el otro hombre, que es Cristo, entra la justificación. El mecanismo es el mismo. Uno bajo el pacto con Adán, las obras, y el otro el pacto del pacto de gracia del Nuevo Testamento. A eso se le denomina la teoría integradora, para tratar de explicar cómo es que nosotros hemos heredado el pecado de Adán y Eva y se ha transmitido a las futuras generaciones. Bien, eso es lo que podemos ver hasta ahora con respecto a estas teorías distintas de, de la transmisión y la herencia del pecado a las futuras generaciones. Bien, ahora vemos otro punto y el último, de hecho, acerca del pecado social. Hay varias razones por las cuales es difícil hablar acerca del pecado social. Una de estas razones es porque no nos sentimos inclinados a considerar como propias las obras en las que no tenemos una elección muy activa. Porque si yo no tomo una decisión, ¿por qué voy a hacerme responsable de la decisión de otro ser humano? Por ejemplo,
porque yo voy a ser responsable de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en un país. Si yo no he cometido homicidio ni tortura, no he sido yo, han sido otros, el Estado el que ha cometido esa violación a los derechos humanos. Y así es un ejemplo que doy solamente del pecado social. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Juan? puedo dar otro énfasis, ejemplo, voy a ser como hereje. Todos ustedes van a Sí. decir hereje. Ya, por ejemplo, si el pecado comenzó aquí en la tierra, ¿qué pasó ahí arriba entonces? ¿No el pecado no comenzó ahí arriba, antes de acá? La rebelión empezó, cuando empezaron a hablar de esto, de la teología, la rebelión comenzó arriba, el pecado empezó arriba, no acá. Entonces, no sería teoría, sino que el pecado empezó arriba. Y el pecado de arriba sustrajo el engaño, el error, eh, hacer caer al primer hombre, ya que antemano Dios le advirtió, le dijo esto y esto, esto hará y esto no hará, y le puso la regla de oro. Pero, bueno, y sabemos la historia ya, todos saben que la mujer que me diste fue y qué sé yo, vamos. Pero resulta que aquí no había, no es tanto la culpa de la mujer, sino que al hombre ya se le había advertido. Entonces no había excusa que el hombre culpara a la mujer cuando él mismo ya estaba al momento al día y la mujer le hizo caer porque la serpiente le hizo una jugadita de palabras y lo confundió y lo sacó de la santidad que tenían en ese entonces con Dios, la comunión que tenía con Dios cuando Dios se paseaba con ellos, conversaba con ellos, se separa inmediatamente un divorcio legalmente. Y eso que digo, que el pecado empieza de arriba, después vino acá, y de ahí caemos todos en condenación. Es un poco doloroso decirlo de esa forma. Bueno, eso no es ninguna herejía, hermano Juan. Eso es la verdad. Eso es lo que vimos también con la caída de los ángeles y Satanás también. Muy Que bien, muy bien. en él se produjo el primer pecado. Y él fue, de hecho, el que hizo caer a la primera pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén. También, otra de las razones por las cuales la gente no le gusta a los creyentes hablar de acerca del pecado social. Puede ser que estemos tan condicionados por nuestra pertenencia a un grupo que nuestra misma percepción de la realidad se vea coloreada por ella. Si somos chilenos, por ejemplo, no nos pondremos en lugar de los sirios. Gracias al Señor, ya se ha solucionado este problema de los sirios. Esto yo aquí lo dejé como un ejemplo porque lo hice como el 2015, por ahí yo recuerdo, hice esta presentación. Lo estaba dando en Lautaro esta clase, me acuerdo. Y en esa época, bueno, la guerra de Siria comenzó antes, ¿eh? Comenzó como el 2011, parece. Tantos años, tanto tiempo, ¿eh? Este año finalmente terminó esa guerra de los sirios. Tanto sufrimiento nosotros no, a los chilenos, por ejemplo, eso no le quita el sueño, no hay ninguna preocupación, le es totalmente indiferente. La muerte de los niños, de los papás, la mamá, los bebés que quedan huérfanos, tetrapléjicos, sin brazos, sin manos, que no tienen dónde vivir porque su casa fue bombardeada, todo quedó en el suelo donde vivían y pasan frío, pasan hambre, mueren de inanición, mueren por falta de medicina y no tienen tampoco lo básico para la subsistencia. Eso ocurre en Siria, por ejemplo. Bueno, sigue ocurriendo porque tienen que levantarse. Pero nosotros eso, los chilenos, les es totalmente indiferente, total. Eso ocurre en otros países, a otras personas, a otra gente. Por lo tanto, no es responsable de eso. Del mismo modo con la guerra de Ucrania. No le interesa la cantidad de muertos que hayan todos los días, miles y miles de muertos, personas mutiladas, casas destruidas. Porque ocurre a otra cultura, a otra nación, a nosotros no nos afecta. Puede ser eso, que le es dificultoso reconocer el pecado social. Lo otro puede ser que no reconozcamos el egoísmo de grupo, porque puede que en realidad haya en él generosidad individual.
El grupo puede ser egoísta, pero uno es una persona generosa, entonces no se da cuenta del egoísmo del grupo. Nuestros excesos pueden ser mucho menos obvios para nosotros porque formamos parte de un grupo también. La gente que no muestra actitudes de superioridad para sí, como individuo, puede mostrar respecto a su país o iglesia. Claro que sí, se esconde detrás de la iglesia. Personas que tienen baja autoestima, por ejemplo, y quieren sentirse alguien o quieren sentirse superior, se esconden o se ocultan detrás del país. Por ejemplo, eh, soy chileno, alguien puede decir. Y nuestra realidad económica es mucho mejor que los hermanos de Argentina, al otro lado de la cordillera. Y puede sentirse no individualmente como superior, personalmente, sino porque es parte de un país, como un chileno. Quizá por eso elimina o disminuye un poco los excesos. Pues, y también la iglesia. Puede ser que no es orgulloso individualmente, pero sin embargo, como miembro de una denominación grande, extendida a nivel nacional, pueda sentir un poco de orgullo. Yo en una oportunidad escuché a uno hablar cuando se le hizo una pregunta acerca de su denominación. Pero lo dijo con mucho orgullo. No, no estoy diciendo que esté mal el sentirse feliz de ser participante o miembro de una iglesia, porque contribuye a su denominación, sirva a Dios por medio de la denominación en la cual el Señor lo dejó. Pero se notó, lo dijo con mucho, mucho orgullo. Se sentía feliz de haber servido en esa denominación, porque era la más grande de un sector de los Estados Unidos y es la que más misioneros tiene en el mundo. Maravilloso, ¿eh? Entonces él lo dijo, pero con mucha emoción. Puede ocurrir eso, por eso que es difícil reconocer el pecado social. Mientras más lejos estemos del auténtico mal, menos nos parece real ese pecado o ese mal. Bien, es difícil entonces hablar acerca del pecado social. Estamos hablando del pecado Hermano Pablo, social. ¿Sí, Pastor Guillermo? bueno, el hermano hizo una mención anteriormente con respecto al pecado que viene de arriba. Mm, Yo creo que igual tendríamos que tener cuidado en la forma en cómo lo expresamos porque son dos cosas completamente diferentes. Creo que el pecado de arriba es una rebelión que hubo arriba en el cielo, pero lo nuestro fue con una desobediencia. Por ejemplo, al diablo no se le ha dado la oportunidad que se arrepienta, porque tampoco yo creo que no lo va a hacer. Ahora, la diferencia en el huerto es que Dios se apartó de Adán y Eva, pero tuvo misericordia de ellos, como ha tenido Dios misericordia de toda la humanidad. exacto. Entonces, yo creo que hay que hacer una diferencia, porque si no estaríamos haciendo una mezcla de las cosas, entender de que el pecado empieza arriba y como que eso agarra a todos los demás, y yo no lo veo de esa manera, yo creo que son cosas completamente diferentes. Muy bien. Excelente, Pastor Guillermo. Y también lo otro es que los ángeles no fueron hechos imagen y semejanza de Dios, ¿ah? Y en cambio nosotros sí. Por eso que Dios vino en busca de nuestro rescate. También el pecado del diablo vino desde el interior. En cambio, el pecado en nosotros vino desde el exterior. A nosotros nos engañaron. O en realidad nos dejamos engañar por el diablo. Porque el diablo Es que eso es le es hizo. que eso es lo es que eso es lo que está diciendo hermano, es que yo no creo que estoy equivocado, porque no estoy tan lejos de lo que estoy diciendo, es que el pecado sí, es rebelión, sí, es sinónimo de pecado, rebelión es como una adivinación. Si usted lee, hermano, lee en el libro Samuel, ¿cómo lo declara el profeta Samuel a Saúl cuando desobedeció? Mm, Entonces en el fondo, todas estas cosas conjugan, una cosa lleva a la otra, y una cosa lleva a la otra agranda más esto, más más a fondo, más profundidad. mm, Pero, les dice el hermano Pablo, la respuesta correcta es que nosotros, por diferencia, fuimos engañados, sí, pero se nos quita que el pecado que hicieron arriba, los ángeles que fueron creados para alabanza, gloria al Creador, mm, hicieron algo abominable, que es algo que una blasfemia hubo ahí arriba, que sepamos qué sucedió arriba, rebelión, llámese envidia, llámese todo, en un fondo se conjuga en un solo paréntesis, pecado de muerte. La palabra de muerte significa maldito.
y todo lo que proviene maldito o maldición es muerte. Que se quede claro ese punto, para que los hermanos Mm, sepan que no se puede separar una cosa con la otra, porque una cosa lleva a la otra. Y no es una confusión tampoco. Dios la bendiga, eso perfecto. es el tema. Perfecto, hermano Juan. Y bueno, a nosotros se nos dijo acá en la tierra lo que se nos dijo hace el diablo. Seréis como Dios, conocedor del bien y del mal. Entonces, ese deseo del hombre de ser como Dios fue muy tentador para Adán y Eva. Le propuso la idea de ser como Dios, ser igual a Dios. Mire, el diablo quiso usurpar el lugar que Dios le correspondía, quiso poner su lugar en el lugar de Dios, quiso ser Dios, eso fue. Y tentó a Adán y Eva con el mismo pecado. Le dijo, tú serás como Dios. Cuando coma de eso, serás como Dios. Conocerás el bien y el mal. Y al ser humano le pareció fascinante la idea de ser como Dios. Claro que no sabía cuál es la diferencia entre cómo Dios conoce el bien y el mal y cómo nosotros conocemos el bien y el mal. Pero eso fue lo que es la raíz del pecado, la idolatría. Querer ocupar el lugar de Dios, querer ser como Dios. Bueno, hasta el día de hoy sigue pegando, sigue esa idea porque los dictadores, por ejemplo, los dictadores quieren ser como Dios. Yo estaba leyendo una novela de Mario Vargas Llosa. Hace tiempo quería leer esa novela, como el 2016, por ahí me acuerdo. Estaba viviendo en la ciudad de La Unión y me gustaba ir a la biblioteca. Bueno, siempre me gusta ir a la biblioteca. En La Unión busqué un libro y me gustó la portada. La fiesta del chivo se llama el libro, La fiesta del chivo. El chivo era Trujillo, el generalísimo Leónidas Trujillo, el benefactor de la patria y el padre de la patria nueva. Impresionante ese hombre sí que quería ser como Dios. Y los nombres que se le aplica, el generalísimo, el benefactor de República Dominicana, el padre de la patria nueva. Todas las empresas estaban a su nombre. Tenía una cantidad de hacienda impresionante. Él hacía y hacía lo que quería en el país. Realmente hacía lo que quería. Y todos estaban aterrorizados por él. Él era el dios de la República Dominicana en esa época. Estamos hablando del año 50, por ahí más o menos. Fue asesinado finalmente. ¿Para qué vamos a hablar de Stalin, por ejemplo? De Mussolini igualmente. De Hitler. ¿Qué más? De Saddam Hussein, que se mandan a hacer estatuas. Son como dioses. Quieren hacer y deshacer y controlar un país, una nación. Bueno, ese pecado siempre ha estado presente en los seres humanos. Es un espíritu del diablo ese. Son psicópatas Son criminales. Querer ser como dictadores. Dios. El- y eso lo puede encontrar usted en todas partes, ¿ah? En una iglesia también. En una junta de vecinos. También puede ser en una junta de vecinos. ¿Quién no ha tenido en una junta de vecinos una, una presidenta constituida y se roba el dinero y tenía control absoluto, hacía y deshacía? Eso lo he escuchado. En todas partes pasa, hermano Juana, en todas partes. Y en las iglesias también pasa, en todas partes. En todos donde hay un grupo de personas para dirigir, usted lo va a encontrar con ese deseo del ser humano de querer ser como Dios. Bien, el- la enseñanza bíblica respecto a la dimensión del pecado ahora, de dónde, el- de dónde proviene el pecado. Nuestra guerra espiritual, en una oportunidad me correspondió hacer la guerra espiritual desde la perspectiva del neopentecostalismo y me di cuenta que la guerra espiritual desde ese sistema que no se considera como pentecostal, sino como neopentecostal, los pentecostales son los pobres, los descastados, los marginados
Darío López dice los ninguneados y los empobrecidos. Tiene un lenguaje un poco marxista, un poco izquierdista, Darío López, pero hay que entender al escritor, es un teólogo de Perú, parece que es, de la Iglesia de Dios. Hay que entender porque él siempre está escribiendo en esa área, en ese sentido, porque él trabaja con personas de extrema pobreza en Perú. Por eso que él desea o denunciar la marginación y la pobreza de su país, por lo menos donde él trabaja como pastor. En cambio, los neopentecostales, mis hermanos, no, los neopentecostales diferentes. Los neopentecostales tienen otra mentalidad, una mentalidad de progresar. Son, son muy optimistas y ellos predican la doctrina de la prosperidad. Entonces su mentalidad es otra. Ellos son los conquistadores, los campeones, los reyes, los sacerdotes. Ellos se identifican con Josué, con Moisés, con Daniel, no con Lázaro, por ejemplo. Los pentecostales se caracterizan con Lázaro, María Magdalena, con los leprosos. En cambio, los neopentecostales no, se consideran como cabeza y no cola. Son leones, emplean metáforas faúnicas como los leones o las águilas. Como teniendo un padre rico podemos podemos nosotros vivir como indigentes, dicen los neopentecostales. Las Claro, Por eso princesas del Señor. también así, ¿no? Y de hecho, ¿cómo demostramos nuestra fe? Por medio de la prosperidad económica. Tenemos que ser como Jesús, un multimillonario. La única manera de demostrar que la fe no es pobreza, sino que es riqueza, es vivir como ricos. Voy a activar mi computador porque no quiero que se acabe la batería. Una vez que, una vez que se cortó la comunicación porque se me olvidó conectar mi computador a la corriente, hermano, y se botó la batería y hasta ahí quedó la clase. Yo no sabía por qué había pasado. Y era eso. Entonces, el pentecostalismo es diferente al neopentecostalismo. Son, son personas que realmente le dan mucho ánimo a los creyentes, eso es verdad, y son iglesias que va creciendo más que los pentecostales actualmente. Porque son muy optimistas. ¿Quién no quiere estar con gente que es optimista? Que les suba el ánimo a uno, que sean alegres, que te va a ir bien en la vida, es decir, va a ser exitoso. Porque la mentalidad es diferente. El neopentecostalismo piensa así. Y en ese trabajo de la guerra espiritual me encontré que la guerra espiritual es solo con los demonios. El pecado, por ejemplo, cualquier tipo de pecado nuestro es un demonio. Puede ser un demonio de pobreza, puede ser un demonio de divorcio, falta de trabajo, cualquier demonio. Y ya le ponen nombre a los demonios. Espíritu de show, en una oportunidad alguien le puso espíritu de show, porque había una persona que comenzó a manifestarse la posesión demoníaca y la persona movía las manos, comenzaba a contorsionarse, a vomitar. Y como los no pentecostales dicen que para expulsar demonios tienen que conversar con el demonio, preguntarle cuál es su nombre, porque cuando le pregunta el nombre, entonces tiene poder y control sobre ese demonio, le preguntarle el nombre. Y el demonio no le daba la respuesta. Y más se contorsionaba, giraba, gritaba. Demonio, dime tu nombre, ¿cuál es tu nombre, demonio? Y como seguía gritando el demonio. Y después el hermano dijo, espíritu de show, sal fuera. Porque no sabía el nombre del demonio, entonces él le puso, esto es un espíritu de show. Y así, yo no sé qué habrá ocurrido después, pero eso fue lo que hizo el predicador. Era un predicador neopentecostal, porque la guerra es solo con los demonios. Pecado, por ejemplo, falta de trabajo, pobreza, enfermedad, todos son demonios. ¿Qué más puede ser? Bueno, todo pecado, enfermedad o falta de trabajo. Aquí no es Hermano porque Pablo, sea flojo, no se preparó para el trabajo, o porque anda en la carne. No, todo el demonio, absolutamente todo. Y hay que hacer guerra espiritual para hermano solucionar Pablo, ese problema. ¿Sí, hermano Juan? a mí me pasó una vez, me conté una vez, voy a escucharte de resumir. Y cuando yo estaba en Sí, Santiago, yo perseveraba en una iglesia, la iglesia Aposento Alto se llama, estaba en ya. Maipú.
Y resulta que venía una familia y una hermana, son dos hermanas, una que la pelo corto tenía cáncer y se pidió su bautismo y todo. Y la otra hermana, pelo largo y todo, pues y andaba bien, andaba de negro, andaba esto, de repente todos se ponen a orar, pues yo siempre cuando oro no cierro los ojos al tiro, porque de repente uno, soy bien, veo algo antes y después empiezo a orar. Y resulta que empecé a orar y resulta que esta la señora, la hermana de la que está enferma, se levanta, empezó a danzar igual que Buda, danzar igual que Buda, pues hacía esas señales. Ya. Y yo quedé mirando, y yo, pues, como yo estaba detrás, no me quise levantar, probablemente lo reprendí, no, pues detrás. ¿Mm? En el nombre de Jesús, espíritu de Buda, sal ahora, sal de aquí. Y la sangre que Jesús te reprende y te echa fuera donde tienes que irte, a las profundidades. Y de repente sentí el puro porrazo, nomás, cayó la, cayó la señora, se confundió, ¡plum! Y después todos dijeron, ¿qué pasó aquí? Y el pastor me dijo, ¿qué pasó? Y un hermano me dijo, el hermano le dijo, no, no, pastor. El hermano tuvo discernimiento y hizo lo que hizo nomás y punto, y fue muy prudente porque reprendió allá y más encima, le estaba pegando a la enferma porque le estaba dando un palmazo a la enferma. Y eso me dio como sospechoso esta cosa. Y no, este no es Dios, este es un espíritu erróneo, dije yo. Y cayó al suelo, pues, y Mm. después la señora se levantó confundida y como si le pregunté, ¿le pasó algo a usted? No sé. Eso así, no, pues, no, no. O sea, Mm. estaba, parece que no, ni ella se acordó de lo que estaba haciendo. Cosas de la vida. Ah, Eso está. impresionante, ¿eh? Impresionante. Muy bien. Bueno, pero la perspectiva histórica de la guerra espiritual es primero con el mundo. Existe hostilidad, enemistad y oposición del mundo hacia Cristo, el creyente y también la iglesia. No es solamente con los demonios, sino con el mundo. Entiende de manera diferente las cosas también. Tiene otra cosmovisión. La cosmovisión cristiana es diferente, por eso que la conversión involucra el cambio de cosmovisión. Para ser un creyente auténtico, comprender bien el mundo en el cual estamos, debe tener una iniciación cristiana, una educación cristiana, un discipulado, un catecumenado, le denominan en otras partes, de un cristiano. La iglesia primitiva se demoraba 3 años en formar a una persona en cristiano o en conformar a Cristo en uno. 3 años. Ahí se demoraban en cambiarle la cosmovisión completa. Por eso que estaban dispuestos a sacrificarse y morir por Cristo, porque su forma de ver el mundo era muy distinta a como nosotros lo vemos. Pero eso se logra gracias a un discipulado o una iniciación en la vida cristiana. Puede producir efectos superficiales similares a los que produce Dios, no obstante, los dos tienen resultados finalmente diferentes, como por ejemplo las buenas obras. El mundo puede hacer buenas obras, puede ayudar, ser generoso, y en realidad también eso es por medio de y gracias a la obra del Espíritu de Dios, conocido como la gracia preveniente. Pero la iglesia realiza lo mismo, pero con otras finalidades, para la gloria de Dios y por amor a Dios y al prójimo. Las iniciativas, los estímulos para hacer buenas obras son diferentes. Por eso que no es de la misma naturaleza, no hay una misma motivación. El mundo representa una fuerza organizada, una potestad u orden que es, que es el contrapunto del reino de Dios. Está bajo el control del diablo también. Esa es la guerra que tenemos los creyentes contra el mundo. Pero no solamente tenemos una guerra contra el mundo. De hecho, vamos contra la corriente de este mundo y usted se da cuenta. En el trabajo, sus colegas, sus amistades, sus compañeros de curso o sus mismos familiares. Ellos van en contra del cristianismo y nosotros vamos en contra del mundo. Vamos contra la corriente. Pensamos de manera totalmente distinta. Por eso que algunos que comprenden muy bien o se comprometen bien con Cristo, los familiares comienzan a alejarse un poco porque ya no hay ninguna comunión, no hay nada que los ate o que los relacione entre ellos. Bueno, no debería ser así porque tenemos que tener amistades, buenos amigos para poder evangelizarlos y discipularlos. Pero igual se van algunos porque ya
el estilo de vida es diferente, el lenguaje es distinto, no se ríe por los mismos chistes, por ejemplo. Ya hay algo muy incómodo, la insolencia, la grosería, al cliente no le gusta. Ahí vemos entonces que son otras personas. Los incrédulos son muy distintos a los creyentes. Es la auténtica encarnación de todo lo corrupto que contamina a los que caen bajo su influencia. Se convierte en enemigo de Dios, alguien que ama el mundo. El creyente no tiene que limitarse a evitar el mundo. Es condenado, su juicio ha tenido lugar, pero será ejecutado en el futuro, el mundo. El creyente no tiene que sacar bajo el control de este mundo. El creyente no tiene que estar bajo el control de este mundo. Nuestra lucha entonces es contra el mundo. Pero también, eso es verdad, y aquí el neopentecostalismo dan cátedra de esto, ¿va? Porque tienen nombre para cada uno de los demonios, tienen libros, documentos, tratados con los nombres, con las actividades, con la acción de cada uno de los demonios y la influencia que cada uno de ellos ejerce. ¿De dónde han sacado toda esa información? De las personas endemoniadas. Si hay un demonio que produce úlceras cancerígenas, por ejemplo, un demonio que produce diabetes, le conocen el nombre, la historia, los propósitos, cuál es la puerta de entrada para abrir el espacio a la vida de uno, de ese demonio. Todo eso los neopentecostales lo saben. Eh, pero, ¿cómo han llegado a esa conclusión y a ese conocimiento? Porque las mismas personas poseídas por demonios se lo han declarado y se lo han informado. Es decir, han construido y redactado manuales de conocimiento demoníaco en demonología, con los nombres y actividad de cada y de la jerarquía de cada demonio, con la misma información que los mismos demonios le han entregado. No sé, ¿cómo juzgaría usted ese tipo de conocimiento, mis hermanos? Hermano Pablo, ¿Sí? en esa forma que usted lo explica o que usted dice, en parte es verdad y en parte también es un poco peligroso eso porque es un área espiritual desconocido. ¿Mm? Ahora, la otra vez hablábamos de los dones están para eso, para descubrir lo oculto. Entonces el Espíritu Santo trabaja acorde al don que ha dado a cada persona, el don de la ciencia descubre lo oculto y el don de discernimiento descubre a las personas cuando están poseídas y el don de ciencia descubre mucho más allá, viene más completa la información, si no me equivoco. Y no solamente, y el demonio, claro, dice la verdad en el momento cuando está presionado por cuando está el Espíritu Santo, ahí cuando ahí está actuando Dios, está la presencia de Dios, los demonios no aguantan y revelan ciertas cosas, porque no aguanta. Pues veamos el demonio de, ¿cómo se llama? En Marcos 5 el endemoniado, que estaba, el hombre no sabía que era Jesús, pero los demonios dijeron, Jesús has venido antes de tiempo a atormentarnos, y el hombre no tiene ni idea que era Jesús, porque los demonios se asustaron, que vieron al maestro de los maestros, estaba presente. Entonces eso me da a entender a mí que eso nosotros no estamos solos, tenemos lucha, y en la misma Efesios sé que no tenemos lucha ni contra carne ni con sangre, sino con potestades, principados, huestes superiores en el segundo cielo, en la región celeste, que ellos están mejor formados que nosotros, son más obedientes las tinieblas son más obedientes entre ellos que nosotros siendo hijos de luz, somos desobedientes a Dios, pues no somos sometidos a Dios, pues. Si fuéramos sometidos a Dios todos, fuéramos todos individualmente, buscáramos a Dios como Dios quiere, caramba, seríamos otra clase de cristianos, mucho más elevados, más superior en santidad, en cuanto en la forma de comportarnos, con testimonio. Caramba, caramba que nos falta harto en esa área. A veces decimos cosas fuera de lógica. Pero lo que usted dice ahí, no es que los pentecostales tengan conocimiento, sino, como dice usted, fue revelado por el demonio. Los demonios sueltan ciertas cosas, pero también pueden engañar, porque cuando está el don dado según el Espíritu Santo, el demonio no puede mentir ahí, po, porque la persona que está llena del Espíritu Santo, el demonio cae preso y tiene que irse del cuerpo. Y esa la orden está dada ya, porque Jesús dijo que en mi nombre ya no fuera demonio. La orden está dada por Jesús. Toda fuerza, y también dice el Señor, dice en su palabra que nos da, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. También está dado la orden a la iglesia. La iglesia tiene el poder y potestad de atar y desatar todos estos eventos que se avecinan a la iglesia, cuando la iglesia no tiene la claridad, no tiene la luz, va a caer en un engaño y en un vacío. Y es complicado el tema, pero no difícil de entenderlo. Y en la teología que usted ha estado hablando de todos estos tiempos me he dado cuenta, y lo que dice en el libro también está hablando, habla de las potestades.
Y son fuertes, son seres que fueron rebelados contra Dios, que perdieron su lugar. Po. Si Dios no perdonó a los ángeles, que abandonaron su lugar, cuanto más nosotros. Entonces, hay una escala de dimensiones que están fuera de nuestro alcance. Como que con estos ojos que tenemos nosotros no vemos nada. Pero si Dios nos abrió los ojos espirituales, viéramos lo que pasa en el reino espiritual, caramba, estaríamos hablando otro lenguaje, mucho más a fondo todavía, que lo que hoy día estamos estudiando, en el fondo. Con la ayuda de Dios, por supuesto, todo se puede. Sin Dios no llegamos ni a la esquina siquiera. Muy bien, hermano Juan. Perfecto. Mis hermanos, Hermano ¿cómo Pablo, evaluarían ustedes un manual que habla acerca de la jerarquía, la estructura, los nombres, las actividades de cada uno de los demonios, que ha sido confeccionado en base a las entrevistas con los demonios? Pato Guillermo. hermano Pablo, bueno, yo creo que el tema con respecto a los demonios es bien complejo, ¿ya? Bueno, creo que cada iglesia y cada movimiento va a desarrollar, ¿cierto?, el área que ellos creen que es conveniente para su crecimiento y su ministerio. Ahora, nosotros hemos tenido alguna experiencia, ciertas personas que han tenido posesiones demoníacas. Y esas personas, por ejemplo, nosotros en el momento de estar trabajando en la liberación de esa persona, ha llegado al punto de que nosotros si le hemos preguntado su nombre o cómo entró, lo hemos hecho no porque nosotros hayamos seguido un manual, sino porque se ha dado en el momento. Correcto. Y en una oportunidad, una mujer endemoniada, el espíritu habló por ella con una voz de hombre y dijo, ella me invoca. Y lo hacía desde muy niña. Entonces, en el trabajo que nosotros hicimos con la ayuda del Señor, dijo, nunca nadie me ha podido echar fuera. Pero gracias a Dios en aquellos días nosotros nos habíamos encerrado, nos habíamos apartado con el Señor. Y eso nos dio una victoria grande, que salió lo que había en ella y era también por cosas, por pecados que estaban en ella ocultos que no había arreglado ella. Entonces, eh, yo creo que con referirse a un manual o a una forma, bueno, eso va a depender de cada iglesia. Creo también, perdóneme que me alargue, no quiero abusar del tiempo. Eh, Mire, creo que cada persona, cada cristiano en un lugar donde se encuentra, un lugar determinado donde está trabajando en la obra del Señor, va a tener una lucha con demonios en diferentes índoles. Con esto quiero ser breve. En mi lugar donde yo me encuentro, yo le pedí al Señor que me mostrara qué es lo que había aquí. Y pasó el tiempo. Y recuerdo una noche en una revelación de sueño, Dios me mostró a mí el que estaba a cargo de esta isla. Yo lo vi flotar con un manto negro, unos ojos horribles, sin pie, mano, lo vi flotando, igual como de las películas. Yo lo pude ver. Entonces, cada uno de nosotros tiene una lucha en particular en el lugar donde se encuentra. Y, y creo que Dios lo permite, ¿cierto? Porque eso también nos fortalece. Nosotros luchamos, tenemos una lucha fuertemente. Nadie dijo que el evangelio iba a ser fácil. Entonces, nuestra lucha, como dijo Pablo, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces, creo que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo le va a guiar a cómo trabajar y cómo enfrentarse contra aquellos poderes que se mueven. Eso, mi hermano Pablo. Muchas gracias. Perfecto, Pato Guillermo. Muy bien. Muchas gracias por sus intervenciones, mis queridos hermanos. Continuamos entonces. El- Habíamos indicado que tenemos lucha contra el mundo, contra las potestades, es decir, contra los demonios. En Colosenses, por ejemplo, capítulo 2, versos 8 y 20, Pablo lo menciona hasta cierto punto más impersonal que el concepto judío que mantiene que son ángeles. Algunos lo interpretan así, Milla Davison lo interpreta así, otros no, estos son ángeles, son espíritus caídos. No está claro si Pablo pensaba que estas potestades eran de alguna manera entidades personales, pero
no los identificó como ángeles, dice también Erickson, en base a Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Como realidades creadas, los principados y las potestades no son malos en sí, pues fueron creados por Cristo y para Cristo. Sin embargo, la caída ha afectado la creación entera y éstas están alienadas con Satanás. Aliadas, perdón, aliadas con el diablo. Bien. Con respecto a la personalidad colectiva, estamos viendo la enseñanza bíblica sobre la dimensión social del pecado. En Israel las acciones de los individuos no se consideraron aisladas de las acciones del grupo. Acán, por ejemplo, tomó un manto babilónico, lingotes de oro, y afectó a 30 soldados israelitas que murieron en combate con los de Jai. ¿Por qué perdieron esa batalla? Por un pecado en el pueblo. Pero esos soldados no tenían la culpa, sí, pero el que pecó fue Acán y nadie hizo nada, lo ocultaron colectivamente. Por lo tanto, hubo una responsabilidad colectiva. Del mismo modo ocurrió con Goliat y David. En esa época, el que perdía, si uno de los dos perdía, como era el representante de todo un grupo, todo el grupo perdía. Y otro ejemplo de la personalidad colectiva, la solidaridad de la raza, tiene que ver con Adán y toda la humanidad. Como él pecó, el representante de todos nosotros, también todos nosotros pecamos. En la democracia política, aunque todos los ciudadanos de la nación tienen voz y voto, al final la mayoría es la que manda y la que predomina también. Las influencias de la familia también imponen límites de la libertad moral. Por ejemplo, Éxodo 25, la transmisión pecaminosa puede ser genética, hereditaria o también del medio ambiente. ¿Cuáles son las estrategias ahora para solucionar este problema o este pecado? Estamos hablando solamente de un aspecto del pecado que es el pecado social. Una de estas estrategias que se ha propuesto es la regeneración. Si la persona o todas las personas son transformadas, la sociedad misma se va a transformar. Si todos son cristianos, todo un país va a actuar como cristianos. No va a haber corrupción. Pero parece que no es tan así, porque ni siquiera en una iglesia es así. En un país, Constantinopla, por ejemplo, la antigua Bizancio, que es una ciudad griega, después ahí se fue a establecer el Imperio Romano Oriental, y esa fue una teocracia, se estableció una teocracia, y donde se desarrollaron en esa tierra los concilios ecuménicos universales dentro del mundo cristiano. La Trinidad, Unión Hipostática, por ejemplo. Esas, esos concilios se llevaron a cabo en esa área, en esa zona, donde gobernaba Constantinopla. Y ellos eran cristianos, los reyes eran cristianos, había muchos teólogos, sacerdotes de la iglesia ortodoxa griega, pero al analizar la historia, también al contemplar y a leer la obra y la biografía de Juan Crisóstomos, ya uno puede ver, aunque todos eran cristianos, eran creyentes, creyentes. Y la teología se cultivaba en todos los estratos sociales, pero ahí en la historia y la biografía de él se logra ver la corrupción interna. La realeza, por ejemplo, la reina, era corrupta. Vivían lujosamente, no se preocupaba de la población, y Juan Crisóstomo protestó contra eso. Pero no solamente la reina en los partidos políticos, sino que también el religioso. Los religiosos, su propia gente, sus hermanos en la iglesia ortodoxa, le hicieron la vida imposible a Juan Crisóstomo, porque Juan Crisóstomo era un monje, era una persona quitada de bulla, no quería ser popular, no quería ser protagonista de nada, porque como cualquier monje, lo único que él quería era ser como Jesús y practicar el ascetismo, vivir en el desierto, vivir solo,
vivir una vida de contemplación, de disciplina espiritual, de devoción y oración a Dios y de práctica del ayuno, y con la mayor sencillez posible. Lo obligaron a ir como patriarca de Constantinopla. Y él, siendo patriarca de Constantinopla, que es la máxima distinción en la jerarquía de la Iglesia Ortodoxa, es como el Papa dentro de Constantinopla, pero él vivía de manera sencilla. En cambio, el otro clero, los prelados, los otros sacerdotes ortodoxos vivían muy lujosamente todo. Eso le molestó a los curas. Bueno, no sé si denomina el cura, eso no se le denomina cura, son los sacerdotes ortodoxos. Terminaron expulsándolo finalmente. Le hicieron la vida imposible a ese hombre. La reina, los políticos, finalmente murió en el exilio ese hombre. Ahí vemos y anotamos, aunque sean cristianos, se ve corrupción. En la iglesia también se ha visto corrupción, es cosa de buscar en internet en los años 96, 2000, por ahí 97, algunas iglesias en Chile con, con problemas de fraude, de documentos falsos, por ejemplo, en los estudios, todo eso se ha visto. Bueno, eso dice esta teoría de la regeneración. Si todos son nacidos de nuevo, todos una sociedad va a ser muy hermosa, donde va a estar libre de toda corrupción. Pero yo creo que vamos a estar libres de la corrupción en un estado glorificado, en el cielo. Porque a pesar de que somos todos creyentes, todavía ostentamos la naturaleza pecaminosa y por eso responde a la multiplicidad de denominaciones que existe en el mundo cristiano y de problemas internos también muy graves que hay dentro de las iglesias, de algunas iglesias, en la administración. Mejorar las circunstancias externas o el medio ambiente no cambiará el interior corrupto de una persona, dice esta teoría de la regeneración. El énfasis está en el individuo, hay que predicar el individuo para que se convierta el individuo y así, convirtiéndose él, va a mejorar la sociedad. Se utilizan diversos medios para solucionar el problema del pecado social. Estos son trabajando en profesiones de ayuda, por ejemplo, en iglesias, discipulados, entre otros. Los medios evangelísticos hay que emplearlos. Hay que convertir la mayor cantidad posible de personas para solucionar el problema del pecado social. Otra estrategia para solucionar el pecado social que se ha establecido es la revolución. La teología de la revolución tomó este camino. El enfoque más radical para cambiar las estructuras de la sociedad consiste en destruirlas o eliminarlas, reemplazarlas por otras, utilizando la fuerza si es necesario. Estas estrategias se encuentran en las filosofías políticas religiosas más radicales, que normalmente están mezcladas o han utilizado las categorías del marxismo, las teologías o las terminologías del socialismo. Se encuentra en distintas formas en la teología de la liberación. Es un principio del marxismo y de varios grupos terroristas también modernos. Hay que solucionar esta corrupción. Nos han empobrecido, nos han oprimido, es el término que se utiliza. Hasta Feuerbach, un filósofo, y lo toma luego Hegel, creo que es anterior, y después viene Marx. Pero la teoría es que estamos bajo opresión. El nombre que emplean ellos, no recuerdo el nombre de la élite. Los burgueses, es el término que emplean. Los burgueses son los que oprimen al proletariado. Por lo tanto, el proletariado, para no sufrir más la opresión, hay que rebelarse, levantarse en armas. Y esto le dan un barniz evangélico, ¿eh? Un barniz cristiano, porque dice, ¿qué estrategia empleó Dios o método empleó el Señor, el Antiguo Testamento, para liberar al pueblo oprimido de los egipcios y del faraón? La violencia. Es verdad, porque hubo cuántas muertes, hubo violencia, por supuesto, hasta el mismo ejército fue destruido. Por lo tanto, siguiendo ese modelo, nosotros también los cristianos vamos a emplear el mismo método, el método de la violencia y de la revolución armada. Y esto ocurrió, se llevó a cabo en América Latina, murieron curas que se hicieron guerrilleros porque tenían buenas intenciones, se hicieron teólogos de la liberación, porque dijeron aquí no basta con tirar piedras, no basta con orar,
ahora hay que emplear las armas para solucionar esta opresión de los poderosos. Pero pareciera o parece que la teoría marxista influyó en los cristianos. Y ahí surge esta teología, que no ha traído beneficios tampoco, ¿ah? Quedó en el campo de la denuncia, pero nunca una propuesta para solucionar el problema de la marginación y la pobreza de los pueblos latinoamericanos. Es una teología que nace de la Iglesia Católica Romana, pero que también se adoptó en las iglesias protestantes evangélicas. Y ellos tenían un eslogan que decía, vamos a hacer teología porque hacia los pobres, a favor de los pobres, porque Dios opta preferentemente por los pobres. Eso es lo que dice la teología de la liberación a grandes rasgos. Y, y lo que se ha descubierto en el futuro es que en realidad los católicos, la teología de la liberación optó por los pobres, pero los pobres optaron por los pentecostales, porque una cantidad considerable de pentecostales adoptó el pentecostalismo en vez de la teología de la liberación, porque era mucho más fácil el entender el pentecostalismo. Estaba en relación con lo que históricamente en su cultura, en sus religiones, de donde vienen los pueblos latinoamericanos, es muy parecido al pentecostalismo. Lo sobrenatural, por ejemplo, las sanidades, milagros, eso es propio de la cultura latinoamericana. Pero rechazaron porque no entendieron tampoco. Hasta el día de hoy nadie acepta la teología de la liberación. Pero entretenido leer la teología de la liberación, hermanos. El- hay que leerlo, entenderlo, pero queda al margen, solo queda en la parte de la denuncia nada más, porque no hay nada que se propone. Solamente crítica. Nada para una propuesta, por ejemplo, para solucionar no hay nada. Dice cambiar las estructuras políticas opresivas. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Una teoría decía por medio de la regeneración, por medio de la evangelización. Pero la verdad, mis hermanos, la verdad, cómo se ha solucionado el problema, es que las iglesias evangélicas han solucionado ese problema de la pobreza de los pueblos latinoamericanos. No lo solucionó la teología de la liberación. Y lo soluciona de manera natural, no empleando ninguna violencia, sin tirar ninguna piedra, ha solucionado ese problema. Porque en algunas generaciones, los padres, los abuelos que se convirtieron al evangelio, que eran borrachos, criminales, delincuentes, ladrones, rateros, y no recuerdo qué otro nombre se le aplicaban a estas personas, que peleaban, robaban, eran rateros. Se convirtieron al Señor, dejaron de robar, dejaron de tomar, comenzaron a trabajar, comenzaron a ahorrar, porque la disciplina del diezmo, de las ofrendas, la disciplina a ahorrar, a ejercer una buena mayordomía y administración. Anteriormente no, solamente consumía lo que le pagaban. Después comenzó a ahorrar, a administrar bien sus recursos, a emplear el dinero lo suficiente para sus hijos. Y los hijos después fueron capaces de ir a la universidad y estudiar en un centro de formación profesional. Y después, en una generación, sin tirar ni una piedra, sin protestar en la calle, predicando en la calle nada más, fueron capaces de en una generación ascender socialmente un escalón, solo en una generación. Eso lo hicieron los evangélicos. Lo que no pudo hacer la izquierda, el comunismo, el socialismo, lo que no pudieron hacer tampoco la teología de la liberación, lo hicieron los evangélicos en silencio, empleando otro recurso que era la fe. Empleando la fe así solucionar el problema de la pobreza en los países latinoamericanos. Bien, una evaluación ahora de las estrategias se desean emplear para solucionar el problema del pecado social estamos. El, el mal es a la vez individual, eso es verdad, es personal y social también, por naturaleza. Se debe atacar, por lo tanto, con una combinación de estrategias y no solo una. La revolución es un enfoque demasiado extremo, viola las enseñanzas de Cristo sobre la violencia. A nosotros se nos dice
que debemos orar por nuestras autoridades, incluso si éstas son opresivas. Y, y también respetar a las autoridades. Eso es lo que nos enseña. No matarás, también nos dice. Presentar la otra mejilla. No, hay que no resistir al malo. Devolver el bien por mal. Bueno, eso es lo que nos enseña la Biblia. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay peligro de muerte en una guerra, por supuesto, ahí sí, el creyente tiene derecho a la legítima defensa privilegiada. En, en las leyes de cada nación existe esa posibilidad de la legítima defensa privilegiada, pero solamente en algunos casos muy puntuales. Se desincentiva la violencia dentro del mundo cristiano. Una combinación de regeneración, por una parte, que tiene que ver con la evangelización, y la reforma no violenta podría proporcionar la mejor manera de combatir el pecado y el mal social en nuestro mundo. Y la denuncia igualmente, los predicadores deben denunciar las injusticias, la opresión. Es fácil decir esto, sin embargo, mis hermanos, desde en este año, 2000, bueno, cuando comienza la democracia en Chile, 91, o 90, 91, bueno, cuando comienza la democracia. Es fácil decir eso. Pero sin embargo, cuando se encontraba en la época de la dictadura, era difícil hablar porque los pastores no hablaban contra el pecado, la injusticia, la desaparición, la violación de los derechos humanos, no podían hablar acerca de eso, de los crímenes, porque tenían a un familiar preso. Por eso era peligroso. Hay que estar en los zapatos de los pastores de la época para criticarlo. Pues si me tienen a un hijo, por ejemplo, me tienen a un hermano, Dios mío. Y yo tengo que predicar, es muy, muy, muy complejo, ¿ah? Porque es como condenar a muerte a un familiar. Porque habían infiltrado en todas las iglesias. ¿Quiénes son los pastores que quieren la democracia y no apoyan la dictadura? Entonces hay que estar en esos zapatos en esa época para denunciar las injusticias sociales. Pero sí, es verdad, históricamente los que han denunciado las injusticias sociales y promover la justicia social, la paz, la justicia, la armonía, la fraternidad, la igualdad, bueno, todo, los mismos derechos, privilegios, todos los que han predicado de eso, como Juan Crisóstomo, por ejemplo, en Constantinopla en el siglo V, después del Señor Jesucristo, todos han terminado muertos. Hay que pagar un precio para predicar la palabra de Dios. Lo que tiene familia es complejo. Por ejemplo, Juan Crisóstomo era monje, no tenía familia. Pero pastores que son casados, tienen hijos, familia, es más complejo de encaminarse en el ministerio profético, como los profetas del Antiguo Testamento. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido la clase y también el curso de Teología Sistemática 1. El próximo año, para el 2026, comenzamos sin embargo 2025 en diciembre, del mismo modo como ahora, estaremos trabajando con Teología Sistemática 2, la doctrina de Jesucristo y la doctrina de la salvación. Ahí estaremos viendo la predestinación, justificación, propiciación, santificación, regeneración, la perseverancia de los santos también, la unión con Cristo y otras doctrinas más también. Les dejo invitado para el próximo año, mis queridos hermanos, tomar esa materia. Por favor, aunque ya estamos a la hora, pero no importa porque ya no tenemos más clases, ahora envié el examen, ahora estoy esperando nada más que lleguen los exámenes para comenzar a evaluar. Recuerde que le envié el reglamento interno, ahí se encuentra en una sección de evaluación con cuánta nota o el valor de la nota usted aprueba, que son 70. Si tiene un 70, aprueba la materia. Y eso queda archivado en el documento para sumar las unidades de crédito en el Instituto Bíblico. Ahora, ¿alguna apreciación, mis queridos hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión de lo que a usted le ha parecido este curso, esta materia de Teología Sistemática 1? Adelante, por favor. El primer Bueno, voluntario, voluntaria. Adelante, mi mi doctor hermano Guillermo. Pablo,
Bueno, creo que la materia lo que hace en sí nos ayuda a ordenar de manera más clara en lo que creemos, en qué está fundada nuestra fe. Creo que nos ayuda a ordenarnos y también a poder ver los diferentes puntos de vista con respecto a cada uno de la doctrina en la cual creemos. Entonces nos ayuda a tener una mente más abierta para poder enfrentarnos en el día de hoy. Entonces creo que esta materia es una bendición para poder ordenarnos en ese aspecto. Creo que nos ayuda a reordenar lo que ya hemos sabido, pero ahora de una manera más ordenada. Eso es lo que puedo Perfecto. comentar, hermano. De manera sistemática. Perfecto. ¿Qué más, mis queridos hermanos? A mí, hermano, a que sea en general me ayudó mucho y pude apreciar que usted como profesor tiene harto conocimiento, sabe harto de la palabra de Dios. Y como hablaba hace poquito rato atrás, que en la iglesia, no en todas, hay bastante corrupción y a veces uno como cristiano comete el error de mirar al hermano de al lado, ver si es perfecto o no. Entonces, estudiar la palabra de Dios ayuda harto para que uno tenga otra mirada del cristianismo, del evangelio igual, uno tenga más conocimiento y sea más firme dentro de la iglesia porque uno estudia la escritura de Dios. Entonces uno tiene otro enfoque, uno no se enfoca en mirar lo que hace el pastor o lo que hace el hermano, uno se enfoca en la palabra de Dios y a seguir los mandamientos de Dios, que es como mirar lo que hizo Jesús cuando vino y todo lo que nos enseñó igual en este curso, que lo que pasó con Adán y Eva, o el significado de la palabra, que eso igual ayuda harto. Sobre la palabra Trinidad, igual usted lo explicó muy bien y a mí me quedó súper claro todo. Entonces, si alguien de afuera o alguien de la iglesia me pregunta sobre la Trinidad, el Trinidad, uno ya tiene más conocimiento ya. Entonces Correcto. uno como que tiene más entendimiento y como le digo, si alguien me pregunta algo, uno ya sabe más ya. Así que muchas gracias por todo, hermano. Yo me quedó súper clara toda su materia. Amén, hermano José. Muy bien. Me alegra mucho. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Perfecto. Muy bien, nadie más entonces. Vamos Por a... acá, Sí, no, Rodrigo. de que igual le iba a comentar de que igual estoy muy contento, la verdad que para mí ha sido de mucha bendición esto, eh, poder conocer más como la primera vez este tiempo ha sido como la primera vez en que yo me he aproximado a la teología y ha sido de mucha bendición para mí, de la verdad que de mucha bendición. Ha sido eh, pese de que yo he estado 30 años en la iglesia, es primera vez que he tenido tiempo, la verdad. Bueno, ni tampoco, ni tanto tiempo también, porque yo llevo 4 años cuidando a mi mamá. Yo estoy cumpliendo el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre. Mm, Mi mamá tiene Alzheimer, llevo 4, ya este el quinto año que yo cuido a mi mamá. Y, y tengo que estar mudándola, andando de comida, inhalando, asistiéndola en todo porque mi mamá está ya semi-postrada. correcto. Entonces, ha sido para mí igual muy enriquecedor el tener que poder estudiar en los ratos libres y ha sido para mí eh, de mucha bendición. Yo creo que me ha dado mucha esperanza, mucha fe. Ha sido muy enriquecedor para mí. Y espero continuar, la verdad, porque aunque vaya de a poco, no puedo más. No tengo más tiempo para poder estudiar como me gustaría o leer. Encuentro muy interesante.
todo, la verdad que cada cosa es como una esponja para mí. Y eso, gracias, hermano. Muy bien, hermano Rodrigo, muy bien. Muchas gracias. Hermana Catalina, ¿está escribiendo algo ahí? Vamos a leer el chat. La hermana Catalina dice, para mí ha sido de gran bendición este curso, hermano. Realmente esto me da ánimo de seguir aprendiendo la palabra de Dios y fortaleciendo mi fe. Sí, esa es la finalidad del Instituto Bíblico, de profundizar, fortalecer la fe, conocer mucho mejor a Dios, a Cristo, nuestra propia naturaleza, la esperanza que Dios nos ofrece. Esa es la finalidad de los estudios bíblicos, y reproducir la imagen de Cristo a los creyentes y de ser transformados por la Biblia, el conocimiento bíblico. Estoy también en un lugar con mucho ruido, por eso no uso micrófono. Comprendido, hermana Catalina. Perfecto, mis queridos hermanos. Entonces vamos a finalizar con